Yo. Bien, vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a hacer un poquitito de espacio. Maestro Manuel Felgueres, nos vamos a aprovechar de su nobleza. Tenemos o tienen los alumnos 5 preguntas que le quieren hacer. Préstenme el cuadernito, por favor, el cuestionario. Le quieren preguntar cuándo empezó a pintar, qué le gusta pintar, dónde aprendió a pintar, qué materiales usa para pintar y cuál es su nombre completo. Y yo quisiera hacer otra pregunta. Manuel Felgueres, al paso de los años que ha podido ver a la ciudad, ¿cómo ve Manuel Felgueres a los habitantes y a Ciudad Nezahualcóyotl? Maestro, queremos aprovechar de su tiempo. Bueno, lo más fácil de todas las preguntas es cómo me llamo. Manuel Felgueres Parra. Bueno, es como me llamo, está ahí como fácil. Ahora, ¿cuándo aprendí cómo se me ocurrió pintar? Con todo respeto, ¿ya me oyen? Sí. Bueno, como todo mundo, pues hice mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Al final de la preparatoria tuve oportunidad de hacer un viaje a Europa con una organización juvenil. Y en este viaje, pues después de la preparatoria me tocó conocer pues los grandes museos de varios países de Europa. Y estos museos, pues ¿qué tenían? Pues tenían prácticamente la historia del arte. Podía uno ver obras desde los egipcios, los babilonios, el Renacimiento, a Miguel Ángel, a Leonardo, en fin, ver toda la gran tradición y la historia del arte. Cuando el último día, bueno, esto es el año de 1947. En 47, hacía 2 años que se había acabado la Guerra Mundial. La mayoría de los países en que yo estuve, Inglaterra, Francia, Italia, pues tenían aún, se notaba que acababa de acabar la guerra. Veía una bola de cascos tirados, tanques destruidos, edificios destruidos, y todo el país, o toda Europa en general, eran muy pobres. El primer problema que tenía uno era cómo comer, porque le daban unos boletitos de racionamiento en que tenía uno, por ejemplo, derecho a 50 gramos de pan a la semana y a 1 litro de leche. Entonces había que cuidar mucho sus boletitos. Se pasaba bastante pobreza en ese momento en Europa. Ahora llegan y no se lo pueden creer la riqueza que hay, que tiran la comida y lo que quieran, ¿no? Bueno, pues después del viaje, el último día que estuve ahí, como que hice una reflexión y dije, bueno, realmente después de la guerra, después de la destrucción, de todo lo que veo, lo más importante es el arte. Y entonces el arte que yo había visto en los museos, que era, eso sí, estaba como el día que se pintaron, bien conservado, estaba todo esto. Y dije, no, pues qué bonito dedicarme a esto. Entonces bueno, estaba yo en un barco en el río Támesis, bajé al camerino, agarré un papel y un lápiz, hice un dibujo como pude del río y lo firmé y dije, ya soy pintor. Era un chiste, pero después de eso pues había que aprender. Entonces para aprender pues había el problema de que había que ir a la escuela. Después de preparatoria yo pensaba que iba a ser médico, había estudiado ciencias biológicas, el bachillerato en ciencias biológicas, y me inscribí a la escuela de medicina y a los 2 días me inscribí en San Carlos. En aquel tiempo se valía hacer 2 carreras. Como a los 15 días empezaron pues lo que llaman los perros, es decir, toda esta cosa de que lo pelan a uno, lo rapan, lo hacen hacer cosas, todas las novatadas. Y dije, no, yo ya no vuelvo aquí, y me quedé en San Carlos.
Pero en San Carlos, cuando entré, recibían niños después de primaria, niños de secundaria. En vez de hacer secundaria se metían de pintores, y todos mis compañeros pues eran de 12, 13 años, y pues y yo venía de preparatoria y de haber estado en Europa. Entonces la enseñanza que recibían obviamente era muy elemental, y se me ocurrió, dije, no, pues yo me regreso a Europa. Y como fuera, de aventón, trabajando en el barco, como sea, llegué y me quedé allá 2 años, y fue donde prácticamente aprendí. Bueno, pero estoy hablando 49, 50. Regresé a México, y entonces, en ese tiempo, me había dado más por la escultura que por la pintura. Para hacer mi primera exposición de escultura, pues ¿qué necesitaba yo? Nada más necesitaba barro y dinero con que mantenerme. Entonces se me ocurrió que en un lugar que se llama Puerto Escondido, en Oaxaca, que en ese tiempo no había ni carretera, ni había avión, ni había nada. O sea, atravesé la sierra y llegué ahí, y ahí viví 1 año. Me prestaron una casita de palma en la playa, y con una mochila me iba al cerro a bajar el barro, y luego ya que hacía mis figuras las quemaba en un horno, en hornos de pan, porque no había electricidad. Había unos hornos, como incluso unas medias esferas con un agujero en que se hacía el pan, y se quemaba con leña. Entonces yo metía mis figuras ahí, les cargaba de leña todo el día, y al día siguiente ya sacaba y ya estaba el barro duro. Y así hice pues como unas 15 figuras. En octubre, que era el mes que pasaba un barco a recoger el ajonjolí, me llevé mis figuras a Acapulco en un camión. De hecho, me traje en Huacal en mis figuras. Hice una exposición, mi primera exposición en el año de 54. O sea, si se me ocurrió esto en 47, ya habían pasado 7 años cuando hice la primera exposición de figuras en barro. Las figuritas en barro, bueno, ni figuritas, algunas bastante grandes, tuvieron éxito. Pues eran figurativas, eran niños, señoras, en fin, eran cuerpos humanos, figuras humanas. Y esto pues provocó en aquel tiempo México era pues casi del tamaño que hoy es Nesa, porque tenía 4 millones, aquí ya tienen 2, o sea que casi. Pero la gente, el mundo de la cultura ya existía, y había pues una cosa que era el Instituto Francés de la América Latina, que daba el cine club, y había actividades culturales, y me hicieron la exposición. Tuve buena respuesta de crítica, y como ya había estado en Francia 2 años, ya hablaba yo francés, entonces me dieron una beca y regresé otra vez a Francia con beca, otros 2 años. En el segundo viaje fue cuando me dio por empezar a pintar. Empecé a pintar porque mover escultura, pues siempre uno se quiere traer sus cositas, entonces traer esa escultura era imposible. Digo, no puedo hacer pintura para poderme mover. Ya me vine a México y empecé a exponer en una galería regularmente desde el año 56, y cuando yo llegué a Europa, que iba haciendo figura, pues encontré que había una serie de nuevos movimientos muy diferentes, como era el surrealismo, como era el arte abstracto, y uno en plan de joven, y aquí en México lo que decía era la escuela mexicana realista, un poco en rebeldía a eso, me fui por la novedad, por lo más, porque en el momento era lo que más entusiasmaban, eran los jóvenes de mi edad que estaban haciendo un tipo de arte diferente, y fui por ese camino, y empecé esto que se llama arte abstracto. El arte abstracto, ¿qué es? Bueno, es pintura o es escultura, pero es pintura o escultura que no tiene relación directa con el paisaje ni con la figura, sino es de pura imaginación. Es colocar los colores, colocar las formas, y en este juego de formas y colores encontrar uno un placer al hacer, un placer estético. Y cuando estas figuras que uno hace y que a uno le gustaron, las enseña al público, a veces hay gente que también le gustan, y es el espectador en relación con el autor el que hace que la obra se convierta en obra de arte. Pues así empecé y así he seguido.
tengo 77 años, empecé cuando tenía 25, o sea que tengo ya más de 50 años de estar dedicado haciendo estas cositas. Entonces ya eso ya contesta ¿por qué? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Dónde aprendió a pintar? ¿Le gusta pintar? ¿Qué me gusta pintar? Te digo que me gusta pintar cosas que me imagino, cosas que no existen. Arte abstracto, o sea, que se toma una tela en blanco y dice uno, ¿y ahora qué hago? Pero no está uno pensando en la figura, ni copiándola, ni sacando sketches de la figura, sino que todo lo inventa uno. En realidad, todo el arte abstracto, para que lo entiendan, sería igual